Dios Padre, Santo y misericordioso, que nos ama. Nosotros que nos habíamos alejado de ti, viviendo en medio de pecados, por nuestras maldades nos habíamos hecho enemigos tuyos. Merecíamos tu ira y tu condenación, pero por tu gran amor que has tenido compasión de nosotros, el Señor Jesucristo recibió el juicio y la condenación que nosotros teníamos que recibir y murió para nosotros, y por la preciosa sangre que derramó limpió para siempre nuestros pecados, para que jamás tengamos que recibir la condenación y el juicio. Y te damos gracias por esa gran gracia. Sin ninguna obra nuestra nos has salvado. Nos has hecho hijos tuyos. Nos diste la gloriosa esperanza de poder entrar en tu reino eterno. Y te damos gracias y glorias y alabanzas por esa gracia que nos has dado solamente a ti, Padre. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gracia y tu gloria, para poder aprender de tu palabra. Estando contigo en este santo grupo, te damos gracias por permitirnos estar en comunión aquí. A esta hora, el Espíritu de Dios, que cuide sobre cada uno de los que estamos aquí, y con tu mano de misericordia, cuida más a cada persona, y con tu gracia y tu vida abundante, llénanos más. Y con tu palabra de verdad, edifícanos más enteramente, para que como hijos tuyos vivamos sin vergüenza y con la misión de predicar el Evangelio que tú nos has encargado. Ayúdanos a cumplirla, y como miembros de tu iglesia, que es tu cuerpo, utilízanos valiosamente. A esta hora, nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes, a los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes. Los que tengan aflicciones y varias angustias de corazón, a cada uno de ellos permíteles la gracia digna. Permíteles salud espiritual y carnal, para que ninguno se desanime. Señor, tú que cuidas nuestras debilidades, a esta hora en nuestras vidas, en nuestros corazones, si tenemos algo oscuro, vergonzoso y algún pecado escondido en nuestras vidas, alúmbralo en la luz de tu palabra y renuévanos más y edifícanos más enteramente. Te lo pedimos. A los que están en el extranjero, en lo lejano, en varias partes del mundo, los que llevan la vida cristiana y predican el Evangelio allá, a cada uno de los hermanos y hermanas, cuídalos, para que en cualquier dificultad y aflicciones puedan confiar en ti y obedecer la palabra y predicar valientemente tu palabra para guiar a muchas almas ante ti. Ayúdalos a cumplir esa obra tuya. A esta hora, tu palabra que nos quieras manifestar, muéstranos más de tu santa voluntad, para que, escuchando tu palabra, no seamos olvidadores, sino que lo podamos guardar en nuestro corazón y en nuestras vidas, para que sea de gloria para ti, Padre. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Busquemos Primera de Juan, capítulo 2. Del Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. Leemos juntos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El frío invierno ya ha pasado. Podemos sentir que ya se está acercando la primavera. Ya había pasado el año nuevo y también el año nuevo del calendario lunar. Ya pasó. Entonces, que reciba muchas bendiciones el nuevo año. Ya les dije hace un mes, ¿verdad? Pero otra vez les vuelvo a saludar así. Que reciba muchas bendiciones este año, porque son 2 veces, dependiendo del calendario. Entonces, en el año nuevo, con un nuevo corazón, nosotros tenemos el tiempo de hacer nuevas decisiones. Por eso tenemos el año nuevo y también ahí está el año nuevo lunar. Entonces, pienso que también es bueno que hayan 2 veces el año nuevo. Ya pusimos en los nuevos calendarios. Cada persona se hizo más grande. Ya tenemos otro año más de vida. Tenemos nuevos planes. Son tiempos de decidir disponernos a hacer más cosas. Nosotros, como cristianos, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, antes de recibir la salvación, esa vida pasada ya está en el pasado y ahora en Cristo, como nuevas criaturas, empezó una nueva vida. Y cada día Dios nos renueva. Dios nos llena con su gracia y con su abundante vida. Él nos da nuevas fuerzas para que nuestros corazones cada día puedan avanzar arriba y subir arriba hacia Dios. El Señor nos lleva a vivir una vida así. Desde hace 2 semanas hemos estado estudiando con el título de 2 tipos de cristianos. Primero, en este mundo dijimos que hay 2 tipos de personas, los que creen y los que no creen. Y entre los que creen están las personas que son salvos y los que no son salvos. Y entre los cristianos salvos hay 2 tipos otra vez. Los que son espirituales y los cristianos que son carnales. Nuestro hombre exterior, ahora mientras vive en el mundo, crece. Cuando es uno pequeño, su cuerpo crece. Y cuando ya crece el cuerpo, nuestra personalidad crece. Y nuestra imagen mental, intelectual, va creciendo. Por eso es que una persona, desde que nace hasta que muere, es el proceso de crecimiento, podemos decirlo así. Recibir la salvación es el haber nacido como hijo de Dios. Y después de recibir la salvación, la vida cristiana es el proceso de seguir creciendo. Por eso nuestra fe va creciendo hasta el día de estarnos ante el Señor. Y tenemos que crecer. En 2 Tesalonicenses 1:3 dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. En 2 Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el conocimiento del Señor Jesucristo hay que crecer. El proceso de crecimiento. Cada día nuestra fe tiene que crecer. Y nuestro hombre interior se tiene que hacer más fuerte y sano. Porque uno crece, pero no debe estar débil mientras crece, ¿verdad? El crecer significa que mientras crece se hace más fuerte también. Cuando uno es pequeño es débil, pero cuando crece puede empezar a hacer cosas que cuando era pequeño no podía hacer. Entonces se hace más sano. En Efesios 3:16 dice, conforme a las riquezas de su gracia, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu.
Dice, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Después de recibir la salvación, nuestro hombre carnal, el hombre exterior no solamente se refiere a la carne, este cuerpo, pero también a la naturaleza pasada, es el hombre exterior. Nuestro hombre interior es nuestra alma que ha nacido de nuevo. Por eso el hombre interior y el hombre exterior, en Romanos 7 dice que el hombre interior se goza por la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. El hombre interior es el que ha nacido de nuevo, nuestras almas, que hemos nacido de nuevo, nos hemos hecho hijo de Dios. Significa, estamos refiriendo a nuestras almas. En 1 Pedro 1, 8, 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestras almas han sido salvados y nos hemos hecho hijos de Dios. Nos ha dado el espíritu del Hijo, por eso nuestras almas se ha hecho hijo de Dios. Todavía nuestro cuerpo no se ha hecho hijo de Dios. Nuestro cuerpo, mientras va cambiando nuestros corazones, también nuestros cuerpos, nuestras acciones van cambiando. Por eso, espíritu, alma y cuerpo. Cuando recibimos la salvación, nuestro espíritu se ha conectado con Dios y nuestros espíritus muertos se han revivido. Y después, el Espíritu Santo entra en nosotros y transforma y cambia nuestros corazones. Y nuestros corazones más y más, mientras vayan cambiando, también nuestras acciones de nuestro cuerpo también se mostrará por fuera esos cambios. Entonces, acerca de estas cuestiones, tenemos que pensarlo muy detalladamente. Hoy en día mucha gente tiene mucho interés acerca de su salud, ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer para ser más sano? Los virus que no podemos ver, siempre a través del aire, a través del agua, a través de la comida, estos virus entran en nuestros cuerpos, pero si el cuerpo está sano, puede vencer estos virus. Entonces puede vencer el virus, pero si el cuerpo es débil, cuando entra un virus al cuerpo, no tiene la inmunidad para vencer al virus. Entonces así se empieza a enfermar. Y así es cuando uno se empieza a tener problemas. Puede tener dolor carnal y puede enfermarse más hasta la muerte. Por eso siempre tenemos que cuidar la salud, no comer cosas malas para la salud y también nuestros pensamientos. Si siempre uno está estresado, si siempre se siente inseguro, siempre está compitiéndose con los demás, entonces eso también puede dañar nuestra salud carnal. En Proverbios dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre también es la salud de la carne. Por eso, cuerpo, el corazón y la salud tienen relación, por eso hay que sentirnos cómodos en el corazón si es posible, siempre pensar en cosas buenas, no tratar de pensar en las cosas malas, solo pensar en lo bueno, hacer también suficiente ejercicio, por eso todos tratan de estar sanos, ¿verdad? Nosotros cristianos, nuestro cuerpo, nuestra carne tiene que ser sano, pero nuestro hombre interior tiene que ser más sano todavía. Es ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, como dice, por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. En nuestro hombre interior tiene que ser renovado cada día, tiene que ser fortalecido más y más. Pero cuando vamos al hospital, hacemos varias pruebas, exámenes para la salud, tomamos fotos de rayos X y también hacemos más pruebas, más exámenes diferentes para poder examinar la salud. Entonces después nos dan los resultados y cuando tenemos los resultados, a veces nos preocupamos pensando que tal vez algo está mal en mi cuerpo o si sale bien el resultado, dice uno, qué feliz.
Entonces ahora, ante Dios, tenemos que examinar también nuestro hombre interior. Si realmente nuestro hombre interior está fortalecido o no. Si está sano o no. Y si todavía estoy en el estado de la fe de un niño. O cuánto ha crecido mi fe. Los niños cuando crecen, miden su estatura, ¿no? Entonces creció algo en cuántos centímetros y se sienten muy felices. También nuestra fe hay que examinar cuánto hemos crecido. También hay que examinar si realmente nuestro hombre interior está sano o no. ¿Y cómo se puede examinar? A través de la palabra. A reflejarnos en la palabra se muestra. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Que uno sí cree, pero si esta fe es la fe que Dios reconoce o la que no reconoce Dios, si es fe viva o fe muerta, si es la fe que lleva al cielo o es la fe que aunque cree no puede ir al cielo. En la Biblia muchas veces habla de esto. Aunque uno ha recibido la salvación seguramente, pero después de recibir la salvación, ¿vivo en la fe o no? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De la fe, cuando uno recibe la salvación, crece y se hace una fe que crece, una fe que obedece. Entonces es un proceso que va avanzando así. El avance de la fe tiene que tener el avance de la fe. No debe quedar solamente en el estado de que recibió la salvación nada más. Entonces hay que ver si mi fe es una fe fortalecida, es una fe crecida o madura, o sigue siendo un recién nacido, o si no está en un estado bajo de fe ante Dios, o si es un cristiano que todavía es carnal o no, o si es un cristiano espiritual. Hay que examinarnos. 2 veces hemos estudiado acerca de los cristianos carnales. Entonces, no sé si se han examinado a ustedes mismos. Dice, examinaos y probaos a vosotros mismos, para que veamos en qué estado estamos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, que es salvo, que nació de nuevo, que obtuvo la vida eterna, que tiene el Espíritu Santo, Cristo está en mí, es todo decir lo mismo. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es salvo, no está el Espíritu Santo en él. Una persona salva, aunque él sepa o no, el Espíritu Santo está en él. Al principio, dice uno, recibí perdón de pecados, recibí salvación, pero no sabe que el Espíritu Santo está en él. Y si no sabe que el Espíritu Santo está en él, es difícil que esa persona viva conforme al Espíritu Santo. Yo vi en un libro que un misionero fue a China y predicó el Evangelio y una persona recibió la salvación. Pero después de que recibió la salvación, nadie le enseñaba la Biblia y entonces llevaba vida cristiana sola. Y esa persona tenía el hábito de tomar alcohol cada vez que comía. Pero antes, traía su vaso de alcohol para tomar mientras come, pero extrañamente sintió en su corazón que cuando tomo no es correcto. Entonces pensó, en mi corazón el Señor está. Por eso Él no me permite tomar alcohol. Entonces pensando así, dice que dejó de tomar. Y después un misionero vino a visitarlo. Y lo que dijo él al misionero, dijo, yo tomo mucho, pero mi jefe, que está adentro de mí, no me dejaba tomar, por eso ya no tomo alcohol. Entonces, ni dijo Señor, sino dijo mi jefe en mi corazón. Entonces, es un testimonio muy sincero, ¿no? Nosotros que hemos nacido de nuevo, su conciencia se va hacia Dios.
es alumbrado su conciencia. Una persona salva, una persona que no es salva, su alma está muerta, pero su conciencia también es insensible, está oscuro. Entonces, cuando uno muchas veces engaña su conciencia, no siente culpabilidad, miente, hace lo que quiere, engaña a los demás, quita su dinero y hace todo tipo de cosas vergonzosas, pero no siente culpable en su conciencia. Entonces, totalmente está insensible de su conciencia y es muy endurecido. Pero cuando nosotros somos salvos, sin importar cómo hemos vivido en el pasado, pero nuestra conciencia es alumbrado, una conciencia buena que se va hacia Dios. Por eso cuando en el huerto de Edén, Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ya pudieron distinguir el bien y el mal. Y entonces ahí es cuando ya empezó a activar la conciencia entre lo bueno y lo malo. Entonces cuando su conciencia es muy alumbrado, se reacciona muy sensiblemente hacia el pecado. Pero cuando vive engañando a su conciencia, puede llegar a vivir sin sentir culpabilidad en su conciencia. Es decir, que no necesitas ley cuando vives conforme a la conciencia. Es, como dice en Romanos 2:15, la ley es escrita en sus corazones, que es como la conciencia. La ley es lo que señala lo que es el pecado. Como cuando uno comete pecado, dice que esto rompe el artículo tal de derecho criminal tal, ¿verdad? Entonces, después de que Adán y Eva fue echado del huerto de Edén, hasta que Dios escogió al pueblo de Israel, Dios no dio otra ley, sino dio la ley de la conciencia, que vivan conforme sus conciencias. Pero no había nadie que conforme su conciencia o su corazón vivía buscando a Dios o vivía bien. No había nadie. En Salmos 14:2 dice, Dios miró los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y ninguno hacía lo bueno, y nadie buscaba a Dios. Nadie buscaba a Dios, nadie hacía lo bueno. Entonces fallaron en vivir conforme a su conciencia para servir a Dios y para vivir bien. Por eso Dios escogió a Abraham y al pueblo de Israel y les dio la ley que el pueblo de Israel tenía que guardar. Y la ley que representa las leyes son los 10 mandamientos. Entonces vivir conforme a la ley es lo bueno y vivir quebrando la ley es la maldad. Entonces, cuando recibimos la salvación, Dios nos ha salvado de todas las maldades. Y ahora se ha revivido nuestro corazón, nuestra conciencia. Estábamos muertos por nuestros pecados y delitos, pero cuando recibimos la salvación se ha alumbrado nuestra conciencia. Y una persona salva ahora vive conforme a su conciencia alumbrada. Una persona salva no vive conforme a la ley, sino vive conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo alumbra nuestra conciencia, nos hace entender cuál es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios o no, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que entristece a Dios, nos hace distinguirlo. Por eso los cristianos, mientras se acercan más y más a Dios, su conciencia se hace más y más sensible y más alumbrado. Se hace muy sensible, aunque sea para un pecado pequeño. Por eso no hay que engañar la conciencia. Engañar la conciencia es engañar a Dios. La conciencia es como el ojo con que ve Dios. Proverbios 20 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hoy en día hay muchas cámaras escondidas en todos lados, ¿verdad? Parecen como si fueran ojos. Y aunque uno comete pecado en lo oculto, pero lo graban todo. Porque las cámaras hasta se mueven. Si algo está moviendo, cambia de dirección para poder grabar ahí. Hay cámaras así. La conciencia es lo que ve todo lo que está en nuestro corazón. Y dice que nuestro corazón, nuestra conciencia es la lámpara de Dios. Entonces, a través de nuestra conciencia, Dios ve todo lo que está en nosotros. Entonces, si hacemos algo que nos hace sentir culpable en el corazón, en la conciencia, es pecado ante los ojos de Dios. Por eso no hay que hacer nada que nos hace sentir culpable en la conciencia. El engañar la conciencia es engañar a Dios. Pero una persona salva, si no es sensible a lo que siente su conciencia,
si sigue violando lo que siente en su conciencia y vive así, la conciencia de una persona salva también se va a hacer insensible. Cuando uno recibe la salvación, siente muy feliz y trata de vivir para el Señor, pero después ese corazón se enfría y ya empieza a cometer pecados sin sentir. Entonces su corazón se ha hecho insensible. Entonces si uno se hace así, ya no puede llevar vida cristiana. Hoy también vamos a estudiar acerca de los que sí son salvos, pero todavía su fe es como un niño, los que son carnales, acerca de la imagen de los cristianos que todavía permanecen en la carne, vamos a estudiar. Por eso dice, aún sois carnales, en 1 de Corintios, que todavía es carnal, es como todavía como un niño que permanece en la carne. En Hebreos 5 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del mal y del bien y del mal. Cuando crece un poco, ya puede alimentarse con comida sólida. Entonces la palabra de Dios, la palabra que puede entender una persona madura, entiende. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La voluntad de Dios es el bien. Y lo que no es la voluntad de Dios es el mal. El agradar a Dios es el bien. Lo que no le agrada a Dios es el mal. Vivir conforme al Espíritu Santo es el bien y vivir conforme a la carne es el mal. Por eso tiene sus sentidos ejercitados para discernir bien y el mal. Hay una palabra así. Mientras estudiamos la Biblia, podemos discernir cuál es la voluntad que es bueno, qué es la voluntad que le agrada a Dios. Y tenemos el corazón que quiere vivir conforme a su voluntad de Dios. En 1 de Pedro 4:1 dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Después de recibir la salvación, el Señor para salvarnos fue afligido. De la misma forma, tenemos que ser afligidos para obedecer la palabra de Dios. Después de recibir la salvación hay que saber que van a haber tribulaciones. Si uno vive conforme sus comodidades, no va a haber aflicciones en su vida, pero si quiere vivir conforme la voluntad de Dios, a veces será aborrecida por la gente, a veces tendrá desventajas, a veces será afligido por ser cristiano. Y si nosotros tratamos de vivir conforme la palabra de Dios, va a seguir algún sacrificio, puede haber algunas aflicciones que siguen. En Filipenses 1:29 dice, porque vosotros os sois concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No que solamente creyendo sea salvo, sino también que padezcáis para Cristo. Por eso, después de ser salvo, siempre va a haber aflicciones. El Señor pasa para salvarnos, murió en la cruz y fue afligido. Nosotros servimos al Señor y tenemos las aflicciones que tenemos que recibir para obedecerle. Los que no quieren ser afligidos no pueden llevar buena vida cristiana. La aflicción es algo muy bueno. A través de las aflicciones podemos aprender al Señor. A través de las aflicciones podemos ser entrenados, probados también. A través de las aflicciones podemos servirle al Señor. Y a través de las aflicciones nosotros cumplimos la voluntad de Dios y la obra de Dios. Y mientras más seamos afligidos, recibiremos más glorias ante el Señor. Por eso dice que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados en Romanos 8:17. Por eso dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora nosotros para el Señor, para poder obedecer su palabra al Señor, si podemos recibir con gozo la aflicción, podemos llevar una vida que no comete pecados. También armados del mismo pensamiento, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Antes, los generales cuando iban a las batallas ponían sus armaduras y eso puede hasta bloquear las flechas o las lanzas que son lanzados hacia esa persona. Satanás
hacia el corazón de los salvos, sigue lanzando las flechas de pecado. Y para poder bloquearnos, taparnos de esto, necesitamos la armadura. La armadura es la aflicción que uno recibe para Cristo. Por eso dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por eso dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, hasta el día de que estemos ante el Señor, ya no hay que vivirla siguiendo las concupiscencias de la carne, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, este tiempo que no sobra mucho, ya no hay que vivirla más para las concupiscencias y los deseos carnales. No hay que poner nuestro corazón en este mundo, no ser caído en las tentaciones de Satanás, sino hay que vivir conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos tener el anhelo sincero para vivir conforme a su voluntad. ¿Cuál es el anhelo de una persona salva? A la gente del mundo, ¿cuál es tu deseo? Dicen, quiero ser rico, quiero ser famoso. Hay personas que dicen que quieren cumplir o hacer todo lo que quieren hacer y tienen varios deseos y anhelos, pero a los cristianos cuando nos dicen, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Es ser rico? ¿Es ser algún político su deseo? ¿O quiere hacerse famoso ante la gente? Son cosas así. Son cosas que realmente ante Dios no hay ningún valor. Nuestro corazón para amar al Señor no debe cambiar. El confiar en el Señor sin cambiar. No dejar llevar nuestro corazón a las cosas vanas del mundo, sino vivir conforme a su voluntad de Dios y que nuestra fe vaya creciendo más y más hacia la imagen de Dios y hasta en el día del Señor, en su venida, que nuestro cuerpo también sea transformado gloriosamente como el Señor, para que seamos ante Él sin manchas, sin suciedades, irreprensibles, sin tener que ser avergonzados, para poder tomar parte en su gloria del Señor. El querer obtener el derecho para todo esto es el deseo de nosotros cristianos. Por eso hay una alabanza que dice, todo mi deseo de toda mi vida, hacer el trabajo del Señor y al día de despedir de este mundo estaré en el Señor. Vivir conforme a su voluntad del Señor, vivir y estar ante el Señor firmemente, sin vergüenza. Eso debe ser nuestro sincero anhelo, porque si no es así, van a haber problemas. Conforme en dónde enfoca uno su corazón, su anhelo y sus pensamientos, dependerá cómo cambiará esta persona y su vida. Ahora, nosotros cristianos, ¿cómo debemos vivir para vivir dignamente como un cristiano? ¿Cómo debo hacer para ser un correcto hijo de Dios? Debe ser nuestro anhelo. Dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, estas dos personalidades se pelean entre ellos. Es como jalar los dos brazos de una persona hacia el otro lado. ¿A dónde será llevado? Es lo importante. Ahora, esa persona que es carnal es una persona que en esa batalla entre el cuerpo y el espíritu se está llevando hacia su carne. Y esa persona es el que es carnal. Y una persona carnal es, aunque el Espíritu Santo está en él, se olvida siempre que está en él. Y no vive conforme al Espíritu Santo, no vive conforme a su propia voluntad y comete pecados. Así eran los santos de la iglesia de Corintios. Y hoy también, no solamente fueron ellos, sino hoy en día mucha gente viven así. Y los que son carnales son personas que todavía no tienen el poder para controlarse con el poder del Espíritu Santo. Por eso manifiesta muy fácilmente las imágenes de su carne. No puede gobernar su pecado y sus sentimientos. No puede gobernar su naturaleza pasada. Aunque es salvo, pero lo que se muestra es una imagen como una persona que no es salvo. Muestra su sentimiento, muestra sus acciones y sus palabras como una persona no salva. En una persona salva puede haber arrogancia, puede haber enojo, celos, envidias. Y imágenes egoístas se muestran. Ahora, en una de las imágenes de los cristianos carnales, en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
El amor del Padre no está en él. Esto es palabra que dijo a las personas que han nacido de nuevo. Primera de Juan es la palabra que ha dado a los cristianos salvos. Las personas salvas les dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es una orden. ¿Por qué? Porque aún las personas salvas pueden llegar a amar el mundo. Pueden amar al mundo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si uno ama al mundo, su corazón de amar a Dios se hace oscuro, se desvanece. Una persona que ama a Dios no ama al mundo. Una persona que ama a Dios aborrece la maldad. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios. Todas las cosas que están en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En esas tres cosas están distinguidas. En Génesis 3, cuando la serpiente tentó a Eva, le dijo que comiera el fruto de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, no moriréis aunque lo comes. Dijo, cuando comes este fruto, tendréis sabiduría, serás como Dios. Escuchando esto, vio la fruta y vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y era agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. La vanagloria de la vida para ser enaltecido ante la gente, el apetito de comer, deseo sexual, de fama también, podemos decirlo que es así. Entonces, estas tres cosas, las cosas que están en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces instiga esta naturaleza caída de la carne y nos hace pecar. Por eso en Efesios 2 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que antes también vivíamos conforme los deseos carnales, haciendo lo que quería el cuerpo y el corazón. Satanás de verdad trabaja en el corazón de la carne de las personas y los instiga a hacer lo que desea el corazón caído. Ahora, las personas salvas, Satanás no les puede quitar la salvación, pero aún después de ser salvo, Satanás puede utilizar su carne para que no viva conforme al Espíritu Santo, para que viva conforme a los deseos carnales. Por eso, a través de muchas cosas de este mundo y las cosas visibles, los utiliza para tentar a los cristianos, para hacerlos caer. Los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No es lo que Dios ha dado, sino Satanás ha adornado hermosamente este mundo que fue maldecido. Avanzó la ciencia, la civilización, el arte, las diversiones. Lo hizo muy divertido, muy hermoso, para ya no dejarnos pensar en lo espiritual. ¿Saben por qué las personas que no son salvos no reciben la salvación? Es porque Dios es invisible, el alma es invisible, porque el mundo después de la muerte, el cielo y el infierno es invisible. Por eso solamente buscan lo que es visible, lo que es real, lo que es material. Solamente buscan lo que les agrada a sus nervios periféricos. Solamente viven y quieren vivir conforme a estas cosas. Por eso mientras viven en este mundo, piensan, debo comer y vivir bien. Después de la muerte voy al cielo, al infierno, pero no quiero pensar en todo eso y no es necesario. Porque Dios es invisible. Por eso en su corazón quiere conocer a Dios, pero lo ignora. Porque dice, Dios no está. Por eso solamente para divertirse, para agradar a su carne, que algún día va a morir, viven poquito. Y en un versículo de Salmos dice que los impíos viven mucho tiempo, tienen más riquezas, no tienen dolor, no tienen aflicción,
ni al morir tiene dolor, viven bien. Pero yo que quiero vivir conforme a la voluntad del Señor, pero ¿por qué tengo aflicciones? Yo quiero vivir bien, con un corazón limpio, pero ¿por qué? ¿Por qué no vivo bien? Entonces uno como se queja contra Dios, pero después al entrar en el templo del Señor ha entendido que en la palabra, en la comunión de los santos, sirviendo al Señor, ha entendido. Porque los impíos, después de poco tiempo, todos pasarán, todos desvanecerán y todos serán destruidos. Pero los cristianos, aunque ahora tengan aflicciones, pero la herencia que Dios les quiere dar es eterna. Entonces hay muchos versículos así. Ahora, lo que es visible a los ojos en este mundo, lo que es realista, hace que un cristiano también sea tentado en su corazón hacia estas cosas y que vivan conforme a las cosas visibles de este mundo. Nuestra fe, como dice, porque por fe andamos y no por vista. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como en Hebreos 11:1 lo dice. Lo que realmente deseamos en nuestro corazón que exista y poder testificar lo que es invisible es la fe. Por eso vivimos conforme a la fe, no por vista. La gente de este mundo vive conforme a lo que es visible. Viven para lo visible, para obtener la satisfacción a través de lo visible. Para eso viven, por eso no tienen tiempo para pensar en su espíritu. No tienen el interés acerca del mundo espiritual o el mundo eterno. Por eso no pueden recibir la salvación. Y aún las personas salvas, si se equivocan, más que desear los premios eternos de Dios, más que recibir la gloria en el cielo, más de querer vivir conforme a la voluntad del Señor, puede llegar a vivir con su corazón entregado al mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 1 Corintios 7 dice, los que disfrutan de este mundo vivan como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hay personas que no tienen mucho tiempo para vivir ya, pero en su corazón siente que va a vivir cientos de años y ya tiene todo preparado. Esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así dijo Dios. Para el alma que va a morir, tiene amontado cosas, pero para Dios no tiene preparado nada. En Santiago 1 también dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La carne es como la hierba, y su gloria, su riqueza, su fama, todo lo que tiene es como la flor, que florece por poco tiempo y luego pronto se marchita. La flor es muy hermosa y sería muy bueno si dura mucho tiempo, pero no es así, marchita y se seca pronto y ya no se ve bonita. La belleza carnal de este mundo, su riqueza, su fama, son cosas que pronto, como una flor, se va a secar y caer y desvanecer. Entonces no hay que entregar nuestro corazón a estas cosas. Por eso los cristianos nos dijo que no amemos las cosas de este mundo. En 1 Pedro 1, 8, 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No vimos a Jesús, pero lo creímos y fuimos salvos. Y realmente nosotros amamos al Señor que nos ha salvado. Pero no puede amar al mundo y al Señor. No puede amar dos cosas a la misma vez. Nos dijo que no améis las cosas del mundo y este mundo. Busquemos Santiago 4. El Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 4.
4:4 leamos juntos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dijo, oh almas adúlteras. Adulterio, ¿qué es? Es cuando tiene un esposo propio, pero tiene relaciones con otro hombre que no es su esposo. A eso se le dice que es adulterio. Aquí no habla de un adulterio carnal, sino acerca de la vida cristiana después de que una persona fue salvo. Un cristiano es la esposa de Cristo. Tiene que amar al Señor y llevar una vida de servir al Señor. Pero dice, ser amigo del mundo se constituye a enemigo de Dios. Entonces, emparejarse con el mundo, el amar al mundo, esto es una alma adúltera. Así lo expresó así. Si uno tiene su esposo, pero ama a otro hombre, entonces su esposo lo permitirá. Dios es un Dios celoso. Por eso en Santiago 4:5 dijo, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si amamos algo más que al Señor, tiene celos. Si amamos al mundo, tiene celos. ¿Por qué? Nos ama, por eso tiene celos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu nos anhela celosamente? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos 8 dice eso. Ahora, ser amigo del mundo. Ser amigo del mundo es ser muy cercano al mundo, amar al mundo. Entonces, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, no debe ser enemigo de Dios, ¿verdad? Una persona salva puede llegar a ser enemigo de Dios. Nuestra vida cristiana puede llegar a ser enemigo de Dios. Y esto es algo muy temeroso. En San Mateo 10 dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. A veces en una familia, cuando una persona recibe la salvación y los demás no son salvos, entonces entre el que es salvo y entre los que no son salvos tienen choques espirituales. Una familia que tenía paz ya empieza a tener colisiones por problemas espirituales. Por eso uno puede llegar a ser enemigo de su propia familia. Nosotros, cristianos salvos, es algo asombroso que uno puede llegar a ser enemigo de Dios siendo salvo. Ahora, este mundo, todas las personas del mundo se habían alejado de Dios en este mundo en donde gobierna Satanás como el rey. Porque en este mundo, Satanás es el rey. El rey de este mundo dijo que es el príncipe de la potestad de este mundo, es Satanás. Dios había dado todo a Adán para que lo cuidara, para que lo guardara, pero no lo cuidó bien y fue entregado a Satanás. Y cuando Satanás tentó a Jesús, dijo así, le mostró todas las glorias del mundo y dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos si te postras a mí. Entonces Adán lo entregó a Satanás. Por esto, el espíritu de este mundo es Satanás, el príncipe o el rey de este mundo es Satanás. Por eso, en este mundo, para los que no creen, ellos son los trabajadores de Satanás que trabajan para él. Por eso las personas de este mundo viven conforme sus costumbres y conforme sus deseos carnales. Están viviendo en sus cuevas de Satanás. Las personas salvas, los cristianos salvos, pueden caer al engaño y la trampa que ha puesto Satanás para hacer caer a todos los cristianos salvos.
porque Satanás ha preparado todo tipo de cosas para hacernos caer. Es este mundo mismo, no es malo, sino el trabajo de Satanás en este mundo es lo malo. Porque el trabajo de Satanás son las tentaciones de pecado. Esto es del diablo. Por eso dice aquí que en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Y nosotros vivíamos conforme a Satanás, siguiendo a Satanás. Ahora, los cristianos que han nacido de nuevo, todavía nosotros vivimos en este mundo, pero somos personas que no permanecen en este mundo. En San Juan 15, en la palabra de Jesús, en San Juan 15, 19 dice: no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos del mundo, sino en el mundo hemos sido escogidos por el Señor. Somos personas separadas y distinguidas. Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo llamó de su tierra y le ordenó que fuera a otra tierra que Dios le había prometido. Cuando nosotros recibimos la salvación, nos ha llamado y nos ha distinguido. Por eso en San Juan 17, 16, antes de que Jesús muriera en la cruz, oró diciendo: Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús vino al mundo, pero Él no era del mundo. Ahora nosotros, los salvos, como Jesús no es del mundo, nosotros tampoco somos del mundo. Somos personas separadas del mundo. Todo el mundo son de Satanás, pero las personas salvas son personas de Dios. Busquemos primero de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. 5:19 leamos juntos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es Satanás. Está bajo el maligno. Y nosotros tenemos que saber esto. Todo el mundo está bajo la potestad de Satanás, el maligno. Nosotros somos de Dios. Pero la gente de este mundo, ¿qué son? En 2 Timoteo 3, 2, dice que en el final, la gente, habrá hombres amadores de sí mismos, que amarán el dinero, ávaros, vanagloriosos, amadores de los deleites más que de Dios. El pueblo de Israel son el pueblo de Dios, pero no amaban a Dios. Así dijo Jesús. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Con su boca parecía que amaban a Dios, pero en su corazón no tenían el amor hacia Dios. Por eso ellos rechazaron a Cristo que Dios envió. Ahora nosotros, las cosas que están en este mundo son cosas como el lujo de este mundo, la moda de este mundo, la vanagloria y las cosas mundanas. Estas cosas obtenemos y entregamos el corazón para estas cosas y nos hacemos amigos con los amigos mundanos. El acercarnos a las cosas del mundo es el amar al mundo. En 1 Corintios 15, dice, 15:33 dijo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si entregamos nuestros corazones a los lujos del mundo, siguiendo las modas del mundo, también para obtener las cosas del mundo,
En vez de servir al Señor y de agradar al Señor, si uno se goza más por el bienestar en este mundo, entonces, como dice en 1 Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Los que se entregan a los placeres de este mundo, dice que está viviendo, pero está muerta. Tampoco tenemos que acercarnos a los amigos de este mundo. Cuando recibimos la salvación, aunque tengamos amigos muy cercanos del mundo, hay que cortarlos. Solamente lo suficiente, que es lo poco para poder evangelizarles. Pero no podemos ser sus amigos. Jesús es nuestro amigo que murió en nuestro lugar. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? Nosotros salvos somos sus amigos del Señor. No hay que meter un amigo mundano aquí. Hay personas que, más que los hermanos y las hermanas salvas, es más cercano a los amigos del mundo. Entonces, su dirección está en otro lado. No debe ser así. Y también hay que cortar el cariño y el afecto hacia las cosas que les agrada a la gente del mundo. Porque nosotros tenemos que agradar al Señor, tenemos que obedecer su palabra del Señor y viviendo para el Señor, de ahí tenemos que encontrar nuestro gozo. El amar al mundo y las complacencias del mundo es todo rechazar. Es vivir conforme a la tentación de Satanás que está rechazando a Dios. Si todavía en nuestro corazón anhelamos las cosas mundanas, vivimos gozándonos de estas cosas, seguramente todavía somos carnales. Entonces, el gozarse de los deseos carnales, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es enaltecerse, el adornarse y con vanidad y con arrogancia. Todo esto es la vanagloria de la vida. Para presumir lo que uno hace bien, lo que uno tiene bien, lo que aprendió, y presumir lo que tiene más que los demás, de sus riquezas, de lo que sabe, y se enaltece a sí mismo. Esto es la vanagloria de la vida. Entonces fue engañado por Satanás también ahí. Cosas así cortan nuestras alas espirituales que nos hace subir arriba. Por eso ya no nos deja subir arriba. Porque si corta sus alas, ¿cómo va a volar? Sí tiene alas, pero es como un ave que no puede volar aunque tenga alas. Y una vez, una persona me regaló 2 palomas blancas y muy bonitas. Totalmente blancas. Eran palomas que había tenido en su casa. Entonces los llevamos al edificio de retiro, pero teníamos miedo de que se vayan a volar y huir. Por eso cortamos poquito sus alas. Entonces no podían volar y huir. Entonces solo podían moverse y caminar. Pero después otra vez se les creció las alas y seguían viviendo ahí por el retiro, volando ahí, y se veía muy hermoso. Pero nosotros tenemos alas espirituales, tenemos que subir, pero cortarlo es amar al mundo. Amar al mundo es lo que corta esa ala. Por eso ya no podemos subir arriba. En vez de subir arriba, ¿qué es lo que hace? Se hace como un insecto tan vano y tan miserable que vive arrastrándose en los polvos de este mundo, en este mundo tan maldecido. Como un insecto que vive arrastrándose en el polvo ante Dios. Así no debe ser. Levíticos 11:23 dice, todo insecto alado que tenga 4 patas
Los que no pueden volar tendréis en abominación. Entonces, entre los animales, entre los insectos, como las langostas, con sus alas pueden volar. Pero entre los insectos, hay insectos que tienen alas, pero no pueden volar. Y dijo que todo eso tendréis en abominación. ¿Qué quiere decirnos esto? Una persona salva tiene que subir arriba, hacia arriba. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y con los que anhelan al Señor suben y suben como las águilas, como dice una alabanza. Hacia allá lo alto sube cada día. Tenemos que subir cada día en nuestros corazones hacia el Señor. Todavía nuestra carne está en el cuerpo, en este mundo, pero nuestro corazón está allá arriba, siempre está subiendo más arriba. Pero aunque uno tiene alas, pero no puede volar, como ese insecto que no puede volar aunque tenga alas, no hay que vivir como estos insectos que viven en este mundo maldecido, arrastrándose en los polvos de este mundo. No hay que vivir así. Busquemos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Leemos juntos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si pues habéis resucitado con Cristo, las personas salvas murieron con Cristo y han sido resucitados con Cristo. Nuestras almas recibió la vida resucitada del Señor y hemos sido resucitados. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Esteban, predicando el Evangelio, fue apedreado y murió, ¿verdad? Y cuando él moría, dijo que, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En ese momento, Jesús no estaba sentado a la diestra, sino estaba de pie. Se levantó. En el momento en que Esteban murió apedreado, el Señor se levantó. Hasta el momento de su muerte, Él miró al cielo. Miró a Dios y al Señor que está a su diestra de Dios. No miró su dolor carnal. Quebraban sus huesos, se cortaban su pie y derramaba muchísima sangre, pero a pesar de esto, Él estaba mirando al cielo y estaba orando a los que lo apedreaban, diciendo que perdonaran sus pecados. Nosotros, como dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba. La gracia espiritual que Dios nos da, mirando la gloria prometida que Dios nos dará, vivir conforme a la santa obra de Dios. Vivimos conforme a un mundo espiritual y eterno que la gente de este mundo no puede ver. Un mundo glorioso vivimos anhelando y mirando. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hacia este mundo estamos muertos, pero en Dios estamos vivos. El pueblo de Israel, cuando Dios los sacó a través de Moisés de Egipto, ahora estaban yendo hacia Canaán. Pero en su camino, el pueblo de Israel, ellos estaban preguntando, ¿cuánto tenemos que ir para llegar a Canaán? En Egipto al menos nos daban el caldo de la carne, nos daban cebolla y ajo,
Pero aquí cada día en el desierto tenemos que comer maná todos los días. Al principio sabía rico, pero cuando lo comen todos los días se sentían muy cansados, se habían hartado de esto. Y dijeron, aunque sea tarde, vamos a regresar a Egipto. Porque Moisés, ¿por qué nos has sacado? ¿Nos sacaste para matarnos ahí, para dejarnos morir ahí? Por eso querían regresar a Egipto. Por eso todos los que querían regresar a Egipto, los que tenían más de 30 años de edad, murieron. De los 600,000 que salieron, dejó morir a 590,998 personas. Todos murieron, menos 2. Entonces, ¿cómo pueden regresar? No se puede. Abraham salió de Ur de los Caldeos, en donde tenía la torre de Babel, y fue a la tierra prometida de Dios, a Canaán, y salió su sobrino Lot con él. Y la tierra prometida de Dios era la tierra de Canaán. Pero entre los pastores de Abraham y entre los pastores de Lot, hubo pleito entre ellos para poder obtener mejor tierra para pastorear. Por eso Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Aléjate de mí. No está toda esta tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Abraham le dijo, tú escoge lo bueno primero. ¿Qué dijo Lot? Tío, si yo me alejo de ti, tu Dios es mi Dios. Cuando tú saliste siendo llamado por Dios, yo salí siguiéndote. Y en la bendición que Dios te da, tío, yo vivo también aquí en esa bendición. Entonces, decirme, aléjate de mí, alejarme de ti, tío, es alejarme de Dios. Entonces voy a regañar a mis pastores para que nunca nos alejemos de ti, tío. Pero ¿qué es lo que hizo Lot en realidad? Dijo Lot, gracias por por dejarme elegir primero. Entonces me gustó la ciudad de Sodoma y de Gomorra, había mucha agua, se veía muy hermoso como el huerto de Edén. Dijo, yo voy a ir allá. Y se alejó de Abraham. Alejarse de Abraham es alejarse de Dios. Salieron por la palabra de Dios y Dios les había dado la promesa. Y para darles la bendición de Dios, Dios los llamó. Entonces, hasta el fin, tenían que estar con Él. Pero más que la bendición que Dios les da, miró la ciudad bueno para vivir para sí mismo y ahí fue. Esa ciudad que iba a ser destruido con fuego y azufre se veía muy bueno en sus ojos. Lot sí fue salvo, pero vivía conforme a sus deseos carnales y cuando fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra solamente se salvó la vida. Por eso en 1 Corintios 3 dice que es la salvación que obtuvo entre el fuego, y su esposa se hizo estatua de sal. Entonces era como una salvación que obtuvo en medio del fuego. Entonces hay personas que son como Lot. En 2 Timoteo 4:10 dice, apóstol Pablo dijo a Timoteo, entre sus últimas palabras dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era una persona que por algo de tiempo estaba con Pablo y predicando el Evangelio. Era una persona que trabajaba juntamente con Pablo, pero siguiendo a Pablo a todos lados era mucho trabajo. Seguramente fue mucho trabajo y mucho sufrimiento, ¿verdad? Entonces, amando el mundo, me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica en ese entonces dicen que era un lugar muy lujoso. Entre las personas salvas también. Hay personas que por amar este mundo se alejan de esta iglesia, se renuncian a la vida de vivir conforme a la fe y de llevar su vida cristiana. Hay personas que hacen todos los procesos de ya mudarse a otro país y dicen, mañana nos vamos. ¿A dónde van? Vamos a tal país. ¿Por qué van? Porque dicen que es bueno vivir ahí, por eso nos vamos.
¿Hay iglesia? No, dicen que no hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si una persona salva va, pronto, después de irse, se va a fracasar. Que nos mudemos a algún lado o lo que hagamos, nuestro propósito tiene que ser para vivir conforme la voluntad y para la gloria de Dios. Ahí debe ser nuestro propósito. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que no obtiene la gloria de Dios es el pecado. Lo que no es conforme a la voluntad de Dios es el pecado. Si no está centrado en Dios y todo lo que uno hace para la satisfacción propia es pecado. Es como la mujer adúltera. Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Nuestra vida cristiana no es un hobby, no es una vida religiosa. Nuestra vida cristiana es tratar de vivir conforme a la palabra y tenemos que estar preparados a recibir cualquier tipo de aflicción, sacrificio y hasta la muerte. No solamente los que predican el Evangelio tienen que entregar hasta la muerte, fiel hasta la muerte, sino las personas salvas para guardar su vida cristiana tienen que decidirse a sacrificar y a ser afligidos. Pero ¿por qué entonces van buscando a los lugares que les agrada? Se alejan de la iglesia, se alejan del Señor, buscan los lugares cómodos, los lugares lujosos y espléndidos. Entonces esto es el emparejarse con el mundo. Decide todo y en su corazón dice, mañana me voy. Entonces a una persona así, nada puede cambiar su corazón. Entonces cosas así no debe pasar al cristiano. Y los cristianos carnales se hacen siempre negativos hacia la vida cristiana. No se hacen positivos. Como hoy en día, diremos, la vida cristiana no estamos jugando. El Señor que nos ha salvado, lo servimos a Él y es la vida de seguir al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame. Romanos 14, 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Por su sangre del Señor compró mi cuerpo, mi alma. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Que vivimos para el Señor y morimos también para el Señor. Esto es la vida cristiana. Esto es una vida cristiana normal. No es especial, sino eso es normal. Porque si no es así, los que son carnales siempre son negativos en la vida cristiana, siempre se atrasan. Y aunque son salvos, dicen, no, yo tengo mis razones, mis pretextos, mis cosas, por eso yo soy muy pequeño todavía en la fe. ¿Hasta cuándo van a ser niños? No pueden hacer esto ni el otro. Y están en su inferioridad de su vida cristiana y por su vida contradictoria. No puede guiar a otras personas hacia Cristo tampoco. No puede mostrar ejemplo de la fe hacia los demás tampoco. Se hace muy atrasada. Entonces, no sé. ¿Serán salvos? ¿Así es la salvación? Una persona salva y una persona que no es salva, una persona que irá al cielo y que irá al infierno son diferentes. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás son diferentes. La luz y la tiniebla no pueden ser igual. Entonces, ¿cómo puede una persona vivir como una persona que no es salva? Esto es una contradicción. En San Mateo 5:16 dice,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús es la luz. Nosotros hemos obtenido la luz del Señor. Entonces, la luna es la que refleja la luz del sol. De la misma forma, nosotros recibimos la luz del Señor y tenemos que alumbrar esta luz al mundo. Sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que hemos recibido del Señor, la vida que hemos recibido del Señor, el amor y la verdad y la esperanza eterna, todo esto tenemos que mostrarlo a la gente, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen significa que reciban la salvación todos aquellos. Una persona que previamente fue salvo, como cristiano, tiene que vivir correctamente y mostrar buenas obras, porque si no lo hace, nadie puede ser salvo. Si solamente dicen, vamos a creer en Jesús y vamos al cielo, pero solamente diciéndolo no puede evangelizar. Hay personas que sí son salvos, pero bueno, de las razones que por qué no puede predicar a su familia, hay dos razones. Aunque uno quiere predicar, pero su familia que no es salva hasta el final los rechaza y no acepta. Nunca rinde ante Dios. Hasta enfermarse y hasta morir, pero no acepta al Señor. Pero también hay casos cuando la persona salva se ha equivocado, cometió error, por eso su familia no puede recibir la salvación. ¿Por qué? Su esposa que dice que es salvo o su esposo que dice que es salvo, al ver su familia que dice que es salvo, pero ellos dicen, no pienso que sea salvo. Personas que dicen, cree en Jesús. Dice, yo nunca voy a creer en Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quieres creer en Él? ¿Por qué no quieres creer en Dios? Dice, yo viendo a mi esposo no es cierto. Es falso. Nunca voy a creer en Jesús. Entonces esa persona cometió un gran error porque por lo que ella mostró, su esposo nunca quiere creer. Esto no es fe. En 1 Pedro 3, versículo 1 a 2 dice que aunque sean maridos que no crean, pero están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Entonces, no se predica a la familia solamente con palabras, sino por acciones y por obras, mostrando el temor hacia el Señor y mostrar las buenas obras. Entonces, sí, al mostrar esas cosas buenas, aunque digan los demás son falsas, pero van a decir, mi esposa es un verdadero cristiano y le va a temer. Y después va a querer saber cuál es la razón de su fe y cuál es la razón de su esperanza. En 1 Pedro 3:15 dice, glorificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor se hace el dueño de mi corazón. Y si nuestras vidas son santas, la gente van a querer saber la razón. ¿Por qué tenemos esa fe? ¿Por qué tenemos esta esperanza? Van a demandar la razón por esto. Porque si no vivimos así, nos van a decir, cree tú, yo no voy a creer. Nuestra vida cristiana no es solamente para nosotros mismos, sino es también afecta mucho a la gente alrededor de nosotros. En el último contenido de su oración, Jesús dijo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Jesús es santo de por sí, pero por ellos me santifico a mí mismo, es decir, que la santidad de Jesús es la vida que obedece totalmente la palabra o la voluntad del Señor. Por eso pudo santificar a los demás también. Nosotros, para hacer que otros reciban la salvación, para hacer que se acerquen a Dios, yo mismo tengo que ser santificado. Yo primero tengo que acercarme a Dios. Yo primero tengo que obedecerle. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 15. Filipenses 2, versículo 15, leemos juntos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio en la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Aquí dice, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. De una generación maligna y perversa. Es la mala generación que está en contra de Dios. De en medio de esto, tenemos que ser hijos de Dios irreprensibles en medio de este mundo, de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En este mundo perverso, tenemos que ser hijos de Dios sin mancha e irreprensibles para mostrar la luz, para ser la luz del mundo. Pero una persona que permanece en la carne no puede ser así, porque ni su vida propia cristiana puede llevar bien. Por eso no puede mostrar la luz de Dios. Y por sus deseos carnales, esto es lo que tapa la luz del Señor. Y como vive conforme sus deseos carnales, no tiene nada que mostrar a la gente. Y no tiene la fuerza para guiar las almas que van al infierno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro 2, versículo 12, leemos juntos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles se refiere a las personas de este mundo que no son salvos. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores. Dice, la gente de este mundo nos aborrecen sin razón. Sin razón nos critican. Aunque no hemos cometido error, nos dicen que somos malos y así nos critican. Para los que murmuran de vosotros como malhechores, ¿qué hay que mostrarles? En el día de la visitación, ¿para qué hay que hacerlos ser salvos? A través de las buenas obras que muestra a los gentiles, a través de esto que muestra, salva a las demás almas, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuál es nuestra arma para poder predicar a las personas del mundo? Porque tiene la palabra, pero si nosotros cometemos error, esta palabra no tendrá fuerza. Porque a través de nosotros Dios quiere salvar a otras almas. Pero si nosotros cometemos error, podemos impedir el Evangelio. Los religiosos de este mundo que no son salvos en este mundo cierran la puerta del cielo. Ni ellos entran y no dejan entrar a las demás personas. Pero entre los cristianos, ellos han entrado a la puerta, pero hay personas que no dejan entrar a los demás. Ahora, aquí tenemos que pensar. Tenemos que saber qué tan grande es ese pecado. Aunque nada pasa, uno siente que no le pasa nada y vive como quiere, pero Dios está mirando todo y está calculando todo. Y acerca de esta vida, en la vida, después de la muerte, Dios nos lo pagará. En San Juan 15:2, Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Que sí es pámpano de la vid, y sí está conectado a la vid, pero no sabemos qué le ha pasado, que este pámpano tal vez se ha secado, pero es un pámpano que no da frutos. Una persona carnal no puede dar frutos para la gloria de Dios. En San Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así. Entonces, uno no puede dar frutos para la gloria de Dios. Una persona carnal no puede agradar a Dios, como dice. No se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. Cuando oye la palabra dice, sí, así es, debo vivir conforme a la palabra. Pero cuando termina la hora de la prédica dice, tengo que vivir exactamente como dice la palabra y lo menosprecia.
Y su corazón, que quería vivir conforme a la palabra de Dios, de repente se desvanece y vive como quiere. Y esto es el abandonar el amor de Dios, infringir la ley, la voluntad de Dios. San Lucas 13:6 dice que una persona, un hombre, tenía una higuera plantada en su viña. Entonces, la vid da fruto, también tiene que dar fruto la higuera, ¿no? Y dijo, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces, ¿para qué inutiliza esta tierra? Córtala y tíralo. Pero su siervo dijo, Señor, déjala todavía este año, solamente este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y voy a guardarlo y voy a dar mi mayor esfuerzo. Y si no diere fruto este año tampoco, cortarás este árbol. Entonces, esto es una historia que hasta da un poco de miedo. Dios viene y busca fruto en nosotros. Pasó 1 año, pasó 2 años, 3 años, pero no da frutos. Dijo, córtala. Pero dijo, déjala todavía este año. Y lo dejó este año y otro año y otro año. Pero ¿hasta cuándo van a dar frutos? Cuando a nuestros evangelistas, cuando los enviamos para evangelizar a algún lado, pero no se puede evangelizar. No, nadie recibe la salvación. Entonces nos acordamos de esta palabra. Entonces dejar de evangelizar a ese lado. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Pasado 1 año, 2, 4, 5, 7 años. Pero no hay obra de salvación. Y cada día sigue igual. Más bien, se hacen menos y menos los que se reúnen. Pero hay personas que tratando de predicar el Evangelio, pero ya después renuncian. Déjenlo, porque aunque lo hacen, no sirve. Muchas personas tienen que recibir la salvación, pero si no se hace la obra de la salvación, ¿quién se hace responsable? No, solamente el evangelista tiene la responsabilidad, sino nosotros también, todos nosotros. Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. 좋은 일에 힘쓰는 자 되기를 원한다 그랬습니다. Dice, nuestros, las personas salvas, para que aprendan a ocuparse en las buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tienen que aprender. No hay que ser una persona que no tenga frutos. El labrador siembra y suda. Y hay luz de sol, la lluvia, y después en el otoño están los frutos, ¿verdad? Los cristianos deben tener frutos. 30 veces, 60 veces, 100 veces a 100 tienen que dar frutos. Los cristianos en su corazón, por su indiferencia en su corazón, cuando dicen, vamos a predicar el Evangelio al mundo, a todo el mundo, para todo esto vamos a orar y vamos a unir nuestras fuerzas. No pueden participar activamente. Dicen, vamos a ayudar a los hermanos y hermanas en dificultad, pero sienten que no participan y sienten que esto es una carga, como una carga pesado. Entonces, esta es la imagen de las personas que son carnales todavía. Porque para su trabajo son muy diligentes, pero para el trabajo de Dios no tienen interés. ¿Cómo piensan? Ahora nosotros, la Biblia muchas veces habla de esto. Entonces, esta palabra, tenemos que reflejarnos a nosotros mismos a través de la palabra y saber quién soy yo. ¿Hasta cuándo voy a estar carnal como un cristiano que permanece en la carne, perdiendo totalmente en la vida cristiana? Hay que lamentarnos mucho esto si nos está pasando.
Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Con diligencia, no perezosos, fervientes, tenemos que servir al Señor. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, en toda la vida cristiana es la vida de servir al Señor. Toda nuestra vida, en nuestras vidas, obedecemos su palabra de Dios y conforme a su voluntad de Dios, la vida de glorificar a Dios es la vida que sirve al Señor. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Después de la fe, en la palabra tiene que estar firme, en la esperanza no hay que vacilarnos, sino siempre en el trabajo del Señor. Tenemos que ser diligentes en su trabajo del Señor, no quedarnos satisfechos con poco, sino hay mucho trabajo, mucho más que hacer, creciendo en la obra del Señor siempre. Todos los trabajos de este mundo son vanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que hacemos para la voluntad del Señor no es en vano. Viviendo en este mundo, hacemos el trabajo para lo que es eterno y glorioso. Viviendo en este mundo, trabajamos para el reino de los cielos. Entonces, esta identidad asombrosa, este derecho, no hay que renunciarlo nosotros mismos. Tenemos que vivir diligentemente para el Señor. Y los que permanecen en la carne también llevan una vida de hipocresía y una vida vergonzosa. Un cristiano carnal. Busquemos Efesios 5. Efesios 5, versículo 8. Cinco, 8, leamos juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Hemos sido luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tenemos que vivir como hijos de la luz. No hay que vivir como los que permanecen en la oscuridad. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Una persona que anda en oscuridad no puede dar frutos. Más bien, reprendedlas. Tenemos que ser reprendidos muchas veces. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los cristianos no deben hacer algo en secreto. Tienen que hacer algo en la luz. No hay nada que podemos esconder ante Dios. Como una vez alguien dijo que vive sin ninguna esperanza en mi vida. Así debe vivir el cristiano ante los hermanos, ante Dios, para el Evangelio. Vivir en medio de la luz no es decir que no es decir que vive cometiendo ningún pecado, sino aunque uno comete error, pero directamente ante la luz muestra su pecado y lo arrepiente y regresa. Pero una persona que esconde y tapa y cubre su pecado, vive su corazón en tinieblas. Por eso en versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Uno que está durmiendo. Sí es salvo, pero está durmiendo en su carne. Está durmiendo y soñando en las cosas del mundo. Entre los muertos está durmiendo. Por eso despiértate. Hay que levantarnos del sueño. Hay que despertarse. Los cristianos que permanecen en la carne, hay muchos que comparten muy buena testimonio. Sus palabras del testimonio son muy buenos, pero sus acciones no concuerdan. Habla bien, pero no lo pone por obra, no lo cumple. Por eso es falso, es hipocresía.
Todas sus palabras hace como si fuera muy espiritual, muy buena, pero sus acciones vive como un incrédulo. Entonces él mismo se hace un hipócrita. Entonces su vida mundana, para tratar de esconderlo, lleva una vida hipócrita, con una actitud hipócrita. Pero eso ante los ojos es algo maligno y aborrecible. Por eso los cristianos carnales también pueden dejarse llevar a las enseñanzas falsas. Debe arraigarse su fe en la palabra, pero como no está así, en cualquier momento, cuando llega alguna enseñanza falsa, se puede llevar por estas enseñanzas falsas. Por eso hay personas que una vez llevábamos la vida cristiana juntos, pero de repente no está, y está en otro lado, equivocado. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 14. Leemos juntos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que nuestra fe crezca, para ya no ser niño, sino para ser un hombre crecido, para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño le dice, te voy a dar un helado. Entonces siguen a cualquier persona. Dicen que te voy a dar algo rico y siguen a cualquier persona. Entonces se va a ser secuestrado por algún señor malo, ¿no? Pero cuando es un niño un poco grande, no sigue. Dice, ese señor es raro, es extraño. Si nuestra fe es pequeño, niño, si alguien le trata bien, y le hace bien, le da bondad, se engaña y se deja por llevar. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por enseñanzas falsas de este mundo, será llevado. Y entonces se lleva por aquí y para allá. Y hasta no saber en dónde quedar. Así no debe ser. En Jeremías 5, 30 y 31 dice, los profetas profetizaron mentiras, los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haremos cuando llegue el fin? Los profetas decían mentiras. Los sacerdotes hacían su potestad, pero el pueblo les gustó y los seguían. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Y así se llevan. Como dice Isaías 9:16. En 2 Corintios 11:4, Pablo predicó el Evangelio hacia los santos de Corintios. Y dijo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los santos de Corintios les predican otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, pero lo seguían bien, lo toleraban bien. Por eso dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetados. En Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen de cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A veces hay personas hay personas que desunen a los que siguen al Señor, que los que llevan buena vida cristiana para hacerlo como de su parte, de su equipo. Como hijo de David, Absalón robó el corazón del pueblo, les trataba bien, les besaba diciendo, si yo fuera juez, yo te ayudaría mucho, pero qué mal que yo no soy el rey. Por eso robó el corazón del pueblo. Por ese pueblo dijeron, Absalón es el rey. Y quitó a su padre de su reino, de su trono, y trató de matarlo. Entonces David huyó. Obviamente, es el castigo que Dios puso sobre David por sus pecados. Pero Absalón robó el corazón del pueblo y lo quitó a su padre de su trono. El Señor es el dueño de mi corazón. Pero si quita al Señor desde ese lugar, y si las cosas del mundo llenan su corazón,
Hay personas que roban el corazón de los demás para arrastrar tras sí a la gente. En Proverbios 18:1 dice, su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. Hay veces que en la iglesia aparecen personas así. En la iglesia solo debe tratar de llevar la vida cristiana, predicar el evangelio y servir al Señor. Pero ellos mismos quieren ser la cabeza. Entonces ellos solo se salen para tener fama, para ser servido por la gente. Entonces siguieron sus deseos carnales, más que para la gloria de Dios. Era una persona. Hay personas que predican para la gloria de Dios, pero hay personas que predican para sus propias glorias, para ellos mismos. Una persona que es débil en la fe no puede distinguir esto y lo siguen. Y ante sus ojos parece que está bien. Engañar es cuando uno, aunque dice la mentira, se hace escuchar como si fuera correcto, por eso es engañado. Absalón, que al final lo mataron, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar nuestras imágenes de los niños, nuestra imagen carnal, de este estado totalmente perdido. Hay que levantarnos. ¿Por qué un niño no crece? Porque no come. No come bien, solamente come lo que no es bueno para la salud. Nosotros tenemos que alimentarnos de la comida que necesitamos y producir los nutrientes que necesitamos, hacer suficiente ejercicio y hacer lo que yo puedo hacer para ser sano. Entonces, en la comunión con los santos, al llevar una vida cristiana normal, nuestra fe va a crecer más y más. Y ahora de una imagen de un niño será crecido a ser un hombre grande. Eso 2 Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced. Ahora, más y más tenemos que crecer. Como apóstol Pablo lo dijo, dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay que dejar lo que es de niño. Hay que liberarnos de un cristiano carnal y ahora ser un cristiano espiritual que permanece en el espíritu. Hay que vivir así. Se acerca mucho el día de la venida del Señor. Entonces, ¿hasta cuándo van a permanecer en la carne, haciendo cosas en la vida que no son correctas en los ojos del Señor? Ahora tenemos que ser cristianos espirituales. En la siguiente hora que estudiemos, vamos a pensar en cristiano espiritual. Era un cristiano crecido, un cristiano espiritual. Y hay que desearlo. Como uno recibe la salvación cuando realmente lo anhela, tenemos que anhelar vivir una vida de un cristiano espiritual. Y así Dios nos ayudará. Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, en esta última época que tú has decidido en este mundo, nos has salvado y nos has distinguido santamente y por eso te damos gracias. Ahora nosotros como hijos tuyos queremos vivir para tu voluntad y para tu gloria. Hemos aprendido muchas palabras acerca de los cristianos carnales. Queremos examinar a nosotros mismos si todavía somos cristianos carnales que son como niños. Ayúdanos a examinar el estado espiritual de cada persona. Y como cristianos queremos vivir correctamente, adecuadamente como una persona crecida. Y queremos poder glorificarte y cumplir tu voluntad como un cristiano espiritual. Y con tu palabra y con tu vida, llénanos abundantemente para poderlo hacer. Que nuestro hombre interior sea fortalecido por tu palabra, por el espíritu por el poder de tu espíritu. Queremos ser fortalecidos para poder cumplir la misión de tu obra que nos has encargado. Ayúdanos a poder cumplir tu santa voluntad, para poder glorificarte, Padre. Para todo esto, guíanos, Señor, y guárdanos con tu mano de poder a cada uno. Confiamos todo en tu mano de poder, Señor, y oramos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén.